Obviamente cada núcleo de cada lado recepta su propio lado, o sea, el núcleo trigémino espinal del lado derecho recepta la sensibilidad somática general de la hemicara del mismo lado derecho, y el núcleo trigémino espinal del lado izquierdo del bulbo recepta las aferencias somáticas generales de la piel de la hemicara del mismo lado izquierdo. Ahora, cuando cada uno de estos núcleos en cada lado, tanto derecho como izquierdo, si el derecho recibe la información de la hemicara del lado derecho, esa información que ingresa por el lado derecho del bulbo avanza hacia el núcleo del lado derecho, porque es del mismo lado. Pero cuando toda esa sensibilidad llega hacia el núcleo trigémino espinal, tiene que cruzar al otro lado para quedar en el mismo lado en relación con el haz espinotalámico lateral, que también viene cruzado desde el otro lado. Porque acuérdense que toda la sensibilidad del hemicuerpo del lado izquierdo cruza por el lado derecho de la médula para subir por el lado derecho y llegar a la corteza sensitiva primaria del lado derecho. Lo mismo tiene que suceder con la cara. Entonces, miren que repito, cuando estamos en núcleo trigémino espinal, tanto del lado derecho como el núcleo trigémino espinal, si este es el del lado derecho y este es el del lado izquierdo, esto es el bulbo y esta es la línea media, la información somática general, las aferencias somáticas generales de percepción de sensibilidad, en este caso de dolor y temperatura, las del lado derecho ingresan por el bulbo del lado derecho y avanzan hasta el núcleo trigémino espinal del lado derecho. Cuando las del lado derecho han recibido la información de la hemicara del lado derecho, lo que hacen es cruzar al otro lado y suben por el lado contrario. Lo mismo ocurre con la percepción somática general de sensibilidad de dolor y temperatura en el núcleo trigémino espinal izquierdo, que recibe la información de la hemicara del lado izquierdo. Y cuando la recibe, también cruza al otro lado y asciende cruzado. Pero esto de lo del cruce lo vemos un poco después, porque ahorita estamos recién en el núcleo trigémino espinal. ¿Sí? Entonces, creo que sí me entendieron. ¿Sí? Ok. La información del núcleo trigémino espinal proviene de la recepción periférica a través del nervio trigémino. Entonces, este nervio trigémino, que ya lo conocen por anatomía, tiene a su vez tres grandes ramas. La vamos a llamar en esta, con este número romano, 1 o trigémino 1, que en este caso sería ¿cuál rama? La oftálmica. La siguiente es el trigémino, o sea, la B, pero en este caso será 2, o sea, el maxilar superior. Y la siguiente va a ser el B3, o sea, el trigémino 3, o maxilar inferior, o también llamado mandibular. Este, a su vez, el primero, el oftálmico, se divide en tres ramas principales, que son la frontal, la lacrimal y la nasociliar. Este oftálmico es 100% sensitivo, este maxilar superior es 100% sensitivo y el maxilar inferior es mitad y mitad, es 50% sensitivo y 50% motor. ¿Sí? Entonces, la información que recepta el oftálmico en relación con sus ramas frontal, lacrimal y nasociliar, son 100% sensitivas. Entonces, obviamente, toda esta información sensitiva va a ser aferencias. La de acá también son 100% sensitivas, también van a ser aferencias. Y las de acá van a ser
entre aferencias y eferencias. Pero solamente le vamos a poner atención a las aferencias porque estamos hablando de la recepción de sensibilidad somática general de dolor y temperatura en el núcleo trigémino espinal. ¿Sigo? Ok, borro esto. Viene el trigémino. Viene el trigémino. Viene el trigémino. Entonces da las tres ramas. Estas tres ramas, la 1, la 2 y la 3, son receptadas por Gasser, y luego de Gasser se encarga de, a través de tres elementos, al igual que los tres que ingresaron a Gasser, ingresar desde Gasser centralmente al tallo encefálico. Entonces repito, este nervio trigémino es la recepción periférica. ¿De qué? De todo. En este caso, al hablar de sensibilidad, de dolor, temperatura y propiocepción consciente de la cara de cada lado. Porque la cara también siente vibración, también tiene estereoestesia, también tiene discriminación táctil de 2 puntos, bla, bla, bla. También tiene dolor y también tiene temperatura. Entonces, por lo tanto, el nervio trigémino mezcla en cada una de estas tres ramas. La 1, que es la oftálmica, 100% sensitiva. La 2, que es la maxilar superior, 100% sensitiva. Y la 3, que es 50% sensitiva y 50% motora, reúne en lo que a sensibilidad se refiere la de dolor y temperatura, o sea, esterocepción, y la sensibilidad de propiocepción consciente, que es vibración, discriminación de 2 puntos, estereoestesia, posición articular, discriminación en el espacio, bla, bla, bla. Eso ya lo hemos visto. Entonces, todo esto se combina en la 1, en la 2 y en la 3. Y llegan, se puede decir que mezcladas a Gasser. Luego el ganglio de Gasser se encarga de ya reubicar estratégicamente cada una de, en este caso, las sensibilidades de dolor y temperatura frente a las de propiocepción consciente. ¿Sí? Entonces, esto de cómo se discrimina lo veremos en cuentos a la próxima semana. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tiene que ver con la sensibilidad de dolor y temperatura de cada una de estas tres ramas, ya sean sensitivas en su 100% o la tercera, que es sensitiva y motriz, ingresan separadas, ambas a través del puente, o sea, la protuberancia. Pero resulta que las de sensibilidad de propiocepción consciente, cuando ingresan al puente, se quedan en el puente, en algo que se va a llamar núcleo sensitivo principal del trigémino. Pero lo que es sensibilidad de dolor y temperatura que ingresó por el puente, no se queda en el puente y se va para abajo. Repito. Ok. Bla, bla, bla. Sensibilidad de dolor, temperatura y propiocepción consciente. Todas mezcladas en la 1, en la 2 y en la 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que periféricamente hablando, mientras el nervio es más periférico externamente hablando, recepta tanto en la oftálmica como en la maxilar superior y la mitad de la maxilar inferior. El 1 recepta sensibilidad de dolor, temperatura y propiocepción consciente del territorio oftálmico. La 2, sensibilidad de dolor, temperatura y propiocepción consciente del maxilar superior. Y la 3, sensibilidad de dolor, temperatura y propiocepción consciente del maxilar inferior. Todas están mezcladas, o sea, al putazo, mezcladas toditas. Todas mezcladas llegan a Gasser y Gasser se encarga de redistribuirlas o readecuarlas a como ya realmente tienen que, bien bonito, ingresar ya sea al puente y quedarse en el puente, o ingresando en el puente e irse para el bulbo, o sea, hacia abajo. Entonces, todo lo que es sensibilidad de propiocepción consciente, que todavía no lo vamos a ver sino la próxima semana, ingresa al puente.
Lo mismo hace, pero ya separada de la de dolor y temperatura, que también ingresa por el puente. La de propiocepción consciente, que ingresa por el puente, se queda en el puente y se queda en el núcleo sensitivo principal del trigémino. ¿Eso qué significa? Que en una lesión a nivel del puente, en el sitio anatómico donde está ubicado el núcleo sensitivo principal, va a producir una pérdida de la sensibilidad de propiocepción consciente de la hemicara. Pero como no estamos en puente sino en bulbo, nos vamos a circunscribir a bulbo. Lo que es dolor y temperatura también ingresa por el puente, pero no tiene quien lo recepte y necesita descender hacia abajo, para la redundancia, para llegar al bulbo. En el bulbo se topa con el núcleo trigémino espinal, y el que le sirve para descender hacia abajo, para la redundancia, es el haz trigémino espinal. Creo que es súper claro, o más claro no puedo ser. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Entonces, imaginémonos que este es el lado derecho. Todo esto ingresó por mi cara del lado derecho. Alguien viene y me quema la cara del lado derecho, y yo recibo en cualquiera de los dos, que son 100% sensitivos, o en el maxilar inferior, que es 50% sensitivo, del lado derecho, ingresa a mi puente del lado derecho y baja por el haz trigémino espinal del lado derecho al núcleo trigémino espinal del lado derecho. Cuando llega toda esa información al núcleo trigémino espinal del lado derecho, todo esto se va a cruzar hacia el lado izquierdo para ascender por el otro lado, o sea, por el lado izquierdo, y llegar al núcleo ventral póstero-medial del tálamo. Porque recuerden que el que está al ladito, que se llama núcleo ventral póstero-lateral del tálamo, en este caso el del lado izquierdo, va a recibir ¿a quién? A un haz espinotalámico lateral, en este caso ¿de qué lado? Del lado izquierdo, pero que viene recabando la información de lo que ingresó en mi cuerpo, del cuello para abajo. ¿De qué lado? Del lado derecho. ¿Sí? Ok, creo que fue bastante sencillo. Este núcleo trigémino espinal, ¿puedo borrar esto? Este núcleo trigémino espinal, ya refrescó, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Este núcleo trigémino espinal tiene a su vez tres partes. De arriba hacia abajo, una parte rostral o superior, una parte medial o intermedia y una parte caudal o inferior. La parte rostral o superior se llama oralis. La parte intermedia o medial se llama interpolaris. Y la parte caudal o inferior se llama caudalis. ¿Sí? Ahora, yo sería chévere con un paciente, pero a ver, para que me entienda. Lo voy a hacer con mi cara. No es lo mismo el trigémino que recepta periféricamente la sensibilidad periférica de mi hemicara en cada lado de mi cabeza, a cuando ya lo periférico va a ingresar al sistema nervioso central y se transforma en el quinto o en el trigémino central. No sé si me hago entender. No es lo mismo que alguien tenga una lesión del ganglio de Gasser o que alguien tenga una lesión del nervio oftálmico o del nervio maxilar superior o del nervio maxilar inferior, que serían en términos generales ¿qué cosa? Periférico o central. Es periférico. Pero lo periférico es periférico. Pero cuando lo periférico llega a Gasser y Gasser, que sigue siendo periférico, lo transmite para hacerlo ya central, ingresando al puente, ya una vez que ingresa al puente deja de ser periférico para transformarse en central. Entonces la forma como periféricamente el trigémino transporta la sensibilidad es muy distinta a como es el trigémino, pero en el sistema nervioso central. Eso hace que las lesiones del quinto par craneal, periféricamente hablando, lo que hacen es producir
anestesia, o sea, dificultad para la sensibilidad, en este caso, de dolor, temperatura o de propiocepción consciente, pero en el sentido longitudinal de la cara. En cambio, cuando alguien tiene una lesión central, o sea, en el núcleo trigémino espinal, en el bulbo, la lesión ya no es periférica, es central. Entonces, aquí lo que ocurre es una anestesia, o sea, se pierde la sensibilidad, en este caso, como es trigémino espinal, de dolor y temperatura, pero en el sentido concéntrico. ¿Sí? Entonces lo repito de nuevo para que lo entiendan. No es lo mismo que ustedes tengan una lesión del trigémino periféricamente hablando. No es lo mismo que, qué sé yo, un carcinoma nasofaríngeo, un radiomiosarcoma en un lado de la cara, un tumor de seno cavernoso infiltrante, una trombosis del seno lateral, un tumor en cualquier lado de la hemicara, en cualquier parte de la hemicara, que se infiltre malignamente hablando hacia cualquiera de las ramas periféricas del trigémino, ya sea el oftálmico, el maxilar superior, el maxilar inferior. Todas estas siguen siendo periféricas hasta que llegan a Gassel. Gassel sigue siendo periférico. Gassel siendo periférico, lo que recibió lo va a redistribuir para hacerlo de periférico a central, ingresando por el puente del mismo lado del cual ingresó en ambos lados de la cara. Pero hasta ahí sigue siendo periférico. Por lo tanto, la lesión periférica en todo ese gran trayecto, desde que lo recibe hasta que llega 1 milésima de milímetro, por decirlo así, a ingresar y hacerse central en el puente, sigue siendo periférico. Entonces, cualquier lesión periférica va a ser el tipo longitudinal en relación con la inervación de cada una de las 3 ramas. Longitudinal significa en esta dirección. Longitudinal. Esto sería B1, B2 y B3. Y ya les digo exactamente cuáles son las franjas de inervación sensitiva de dolor y temperatura en relación con el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. Pero cuando ya llegan al sistema nervioso central, ya la lesión ya no va a ser de tipo longitudinal, sino concéntrica. Quizás lo entiendan mejor con un paciente, pero la idea es que tengan por lo menos la idea de lo que les estoy diciendo. Entonces, hablemos de lo periférico. Periféricamente hablando, volvemos a repetir, este fulano tiene al B1, le vamos a decir B1 o trigémino 1, que es el oftálmico. Entonces, la inervación de dolor y temperatura del oftálmico depende, está relacionada con lo siguiente que les voy a decir. Copia. 1. Con todo el 100% de la frente. 2. El globo ocular. 3. El párpado superior. 4. La punta nasal. Y la mitad medial o interna del labio superior. Entonces, mírenme a mí. Obviamente, si estamos en el lado derecho, será la mitad derecha del 100% de la frente. 1. 2. El globo ocular del lado derecho. 3. El párpado superior del ojo derecho. 4. La hemipunta nasal del lado derecho, si estamos en el lado derecho, o si no en el izquierdo. Y la mitad medial o interna del labio superior. Eso en relación al oftálmico. En relación al maxilar superior. Uno, la boca. Los dientes. La nasofaringe. Los senos maxilares. Cinco, el párpado inferior. 6, la mejilla. 7, la mitad que queda externo lateral de la nariz.
y 8, la mitad lateral o externa de lo que queda del labio superior. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? Ok. Y en tercer lugar, el B3, o sea, el maxilar inferior, en su parte de sensibilidad, en este caso, de dolor y temperatura. En este caso será la región preauricular, que más o menos es unos 2 a máximo 3 dedos por delante de la oreja. Región preauricular. Gran parte de la lengua. La mandíbula, exceptuando el ángulo maxilar, del maxilar inferior. Entonces repito, primero la región preauricular, o sea, unos 2, groseramente hablando, unos 2, máximo 3 dedos por delante de la oreja. O sea, este pedacito de aquí es maxilar inferior. 2, el casi 100%, en algunos pacientes, en otros no, el casi 100% de la lengua, pero en relación a dolor y temperatura. 3, se me fue la palabra. La mandíbula o el maxilar inferior, con excepción del ángulo de la mandíbula o del maxilar inferior. Ese ángulo de la mandíbula o del maxilar inferior es inervado según el mapa dermatomérico del cual veníamos hablando desde el primer parcial, o está según autores X, Y o Z en C2 o en C3. Pero cuando se ubica en el segmento cervical 2, estamos hablando de cuando el pezón está en el mapa dermatomérico en relación con T4. Y cuando usamos el mapa dermatomérico en el cual el pezón o la tetilla en el hombro está en T5, la relación del ángulo de la mandíbula está en C3. Sencillo, C2 con T4, par con par, y C3 con T5, impar, impar. No hay cómo perderse. ¿Sí? Eso es periférico. Pero cuando lo periférico se hace central, cambia brutalmente la disposición. ¿Sí? Y la disposición, ¿por qué cambia? Lo podemos ver, ahorita hasta por cuestión de tiempo, porque quiero, según yo, avanzar con todo. Lo podemos ver cuando ya veamos ya completamente el trigémino, cuando ya llegamos a puente y mesencéfalo, con el núcleo mesencefálico del trigémino, etcétera, etcétera. En cambio, cuando es central, todo esto cambia y la inervación es concéntrica. Concéntrica significa que de adentro hacia afuera la cara se divide en forma concéntrica, como si fuera estos mapas para tirar dardos, donde hay un centro y hacia afuera del centro la periferia, y más periferia y más periferia. Eso hace que hacia adentro esté el B1, hacia afuera esté el 2 y más hacia afuera esté el 3. Entonces cambia brutalmente hablando. Entonces, en relación con B1, ¿sí?, el 100% de la nariz y el 100% del labio superior. O sea, este pedacito de aquí, si alguien viene y dice, no me siento toda la nariz o la mitad de la nariz y el 100% del labio superior, les está diciendo que hay una lesión central. Sería imposible que sea periférica. ¿Sí? La lesión es central. Entonces, el B1 sería el 100% de la nariz y el 100% del labio superior. ¿Sí? El B2, la mitad inferior de la frente, el globo ocular, los párpados superior e inferior, la mejilla, la mandíbula o mentón y el 100% del labio inferior. Y muy hacia afuera, el B3 sería
la mitad que queda superior de la frente y la región preauricular, o sea, eso, como que fuera así hacia afuera. Toda esta mitad hacia arriba y toda la región preauricular hacia la oreja, ¿sí? Entonces se dan cuenta que B1, B2 y B3, si ven que es de adentro hacia afuera, la disposición es totalmente diferente. Entonces eso les puede ayudar en una forma grosera, por decirlo así, a discriminar si alguien tiene una lesión o periférica del nervio, cuyas posibilidades son distintas y son incluso un poquito más malignas, si cabe el término, en relación a si alguien tiene una lesión central del mismo núcleo, centralmente hablando. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ok. Después vemos un par de cosas en relación con esto. ¿Qué más hay? Formación reticular. Ya vimos el semestre pasado que la formación reticular, primitivamente hablando, filogenéticamente hablando, es tan primitiva, pero tan básica, que nos mantiene o nos ayuda a mantener la vigilia. Y dentro de ese proceso de vigilia hay una forma muy escalonada de pasar desde la vigilia a la somnolencia, de la somnolencia al sueño, del sueño superficial, luego al sueño profundo, del sueño profundo al superficial, del superficial al profundo, después al superficial, hasta inmediatamente al siguiente día despertar y regresar, corre y va de nuevo a la vigilia, ¿sí? Pero en el caso patológico, esta formación reticular ayuda, o perdón, no ayuda, hace que en forma escalonada, esto hace que escalonadamente el nivel de conciencia vaya deteriorándose desde la vigilia, pasando a la somnolencia, de la somnolencia a la obnubilación, de la obnubilación al estupor y del estupor al coma. Esto es escalonado. Vigilia a somnolencia, somnolencia a obnubilación, obnubilación al estupor y del estupor al coma. Y obviamente cuando la formación reticular funciona mejor, o sea, se sana, si cabe el término, es al revés. El coma se pasa al estupor, del estupor a la obnubilación, de la obnubilación a la somnolencia y de la somnolencia a la vigilia. Así que siempre utilizo el ejemplo típico de las novelas o de las películas, que un fulano está en coma y de repente, aleluya, despertó. Eso es imposible, porque nadie puede pasar del coma a la vigilia absoluta. Esto es una transgresión en muchos días, incluso semanas, a veces meses, y en muchos casos incluso años. Nadie sale de la noche a la mañana cual película o novela venezolana, colombiana, que las detesto, y las brasileñas que me encantan. En el caso de anatomía, esta formación reticular cambia cuando estamos en bulbo, pero el bulbo resulta que hay un bulbo que está cerrado, que es el bulbo caudal, o sea, el bulbo bajo. Se le llama bulbo caudal o cerrado porque todavía no se ha abierto el cuarto ventrículo, y por encima de él hay un bulbo abierto, y se le dice abierto o rostral porque ya se abrió el cuarto ventrículo. ¿Okay? Los mismos núcleos de la formación reticular que se ven en el bulbo cerrado o caudal cuando aún no se ha abierto el cuarto ventrículo son básicamente los mismos, incluso en su calidad funcional, a los que están en el bulbo abierto. Lo único que hacen es cambiar un poquito el nombre y algo tenuemente en su función, pero son básicamente los mismos, sino que al de caudal proyectarse a rostral cambian solamente de nombre. Pero como estamos yendo de abajo hacia arriba, vamos a comenzar con el bulbo caudal. Por lo tanto, el bulbo caudal o bulbo bajo es el bulbo cerrado. Entonces, en bulbo cerrado tenemos dos núcleos: el núcleo reticular lateral bulbar y el núcleo reticular ventral bulbar. En términos groseramente generales, para no ahondar mucho por el tiempo y también por la significancia funcional de estos, el núcleo reticular ventral bulbar como que no funciona. No es que no funciona, no es relevante su función en el bulbo cerrado. Así que solamente le vamos a poner atención al núcleo reticular lateral bulbar. ¿Sí? Ok. Este núcleo reticular lateral bulbar
núcleo que ubicado lateralmente en la porción de bulbo cerrado en relación con la formación reticular recibe dos tipos de fibras. Fibras que descienden a él y fibras que ascienden hacia él. Las que ascienden hacia él son fibras colaterales de los haces espinotalámicos laterales, por lo tanto reciben colaterales de un fascículo que en este caso va llevando en forma ascendente todo lo que es sensibilidad de dolor y temperatura, pero solamente colaterales. ¿Con qué propósito? Ser una especie de receptor a mitad de camino de lo que es sensibilidad de dolor y temperatura, con el propósito de que a medida que va subiendo, y eso ya lo hemos visto 1000 veces, a medida que va subiendo, lo que es sensibilidad de dolor y temperatura tiene, como quien dice, receptores que a medida que va ascendiendo se van quedando ahí para mitigar el dolor y que el dolor no llegue tan brusco, burdo, completo a la corteza sensitiva primaria. Cosa que no pasa con la sensibilidad de propiocepción consciente, que ni bien entra en su 100%, asciende su 100% hacia arriba, vale la redundancia, sin quedar ninguna colateral en ninguna parte del sistema nervioso central, porque no tiene necesidad, porque no es dolor, es propiocepción consciente. Entonces recibe desde abajo el núcleo articular lateral vulvar, colaterales de los haces espinotalámicos laterales y del sistema de haces espinoreticulares. En este caso, como estamos en bulbo, recibiría colaterales de las espinoreticular vulva. Pero también recibe fibras descendentes, o sea que vienen de abajo, de arriba hacia abajo. ¿Y de quién las recibe? Las recibe desde el núcleo rojo, desde su parte parvocelular. ¿Sí? Anatómicamente, este núcleo rojo, desde su porción parvocelular, que es la porción rostral, filogenéticamente más antigua y a la vez la más pequeña del núcleo rojo, proyecta fibras a este núcleo reticular lateral vulvar utilizando un haz que se llama haz central de la calota, o también se le llama haz tegmental central. Por lo tanto, este sería el segundo grupo de fibras que viajan por este haz, que vuelvo y repito, ya se los dije el semestre pasado, el parcial pasado, es el haz compacto más heterogéneo en el sentido de quienes lo forman, porque lleva un sinnúmero de fibras que vienen de muchos lugares distintos y que se proyectan a muchos lugares diferentes con funciones totalmente distintas, pero que van empacados, por decirlo así, o condensados en un solo haz que se llama haz central de la calota o haz tegmentario central o tegmental central, ¿sí? Y a su vez este fulano tiene que proyectarse a algún lado. ¿A dónde se proyecta? Paradójicamente se proyecta al cerebelo. ¿Sí? Al proyectarse al cerebelo, se distribuye idénticamente igual a como si fuera el haz espinocerebeloso posterior. ¿Ok? Eso significa que filogenéticamente hablando va a ir a dar al paliocerebelo, o sea, todo lo que es lóbulo anterior, y lóbulo anterior es todo lo que está por encima de la fisura primaria, y también se proyecta al neocerebelo por lóbulo posterior, que es todo lo que está por debajo de la fisura primaria. Al distribuirse al paliocerebelo y hacer lo mismo que hace el haz espinocerebeloso posterior, se distribuye al dermis y al hemisferio. Lo mismo hace la proyección al neocerebelo, distribuirse al dermis o al hemisferio. Cuando se distribuye al dermis, se distribuye a la laminilla 1, que es la língula,
a la 2 y 3, que es el lóbulo central, y a la 4 y 5, que es el culmen. Y cuando se distribuye al hemisferio, se distribuye al lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sí? Okay. En cambio, cuando es al neocerebelo, en lo que a Bernie se refiere, se distribuye a la laminilla 8, que corresponde a la pirámide. En cambio, cuando se proyecta al hemisferio, se proyecta a los lobulillos paramedianos, que a su vez están formados por el lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar inferior, el lobulillo delgado y el lobulillo bigástrico. ¿Sigo? ¿Sigo? Ok. ¿Ya estamos? Allá, ok. ¿Borro esto? Pasamos bulbo cerrado, vamos a bulbo abierto. ¿Borro? ¿Borro? ¿No? Profesor, que para pasar de utilizar un pedúnculo cerebroso inferior para llegar a... Sí, pero vamos a ver, claro, eso lo estoy viendo por ahora. Ya vamos a ver. Entonces, estas fibras obviamente van a ser, si son desde acá, como son del sistema reticular, serán retículos cerebelosos. Y obviamente tienen que ingresar por alguien al cerebelo, que es el pedúnculo cerebroso inferior. Pero ya vamos a ver eso. ¿Sigo? ¿Sigo? Ok. Bueno. Pero pasamos al bulbo abierto. Y en el bulbo abierto, entonces, si esto era cerrado, y en el bulbo cerrado estaba el núcleo reticular lateral vulvar y el núcleo reticular ventral vulvar, que como que no le paré mucha bola, en el bulbo abierto, el núcleo reticular lateral vulvar cambia de nombre, pero tiene básicamente la misma función: receptar sensibilidad de todo lo que sensitivamente hablando ha ingresado, va ascendiendo a través del bulbo de abajo hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto ya no trasciende tanto, pero como cambia de nombre, este reticular lateral vulvar se pasa a llamar núcleo parvocelular. No se vayan a confundir con la porción parvocelular de cualquier núcleo que vamos a ver, en particular con el que hemos visto, que es el núcleo rojo, ¿sí? Es lo mismo, es la misma vaina, parvo o parvicelular, es la misma cuestión. Parvocelular significa antiguo celularmente, parvo, de chiquito, de chiquitito, ¿ya? En cambio, como este ya no trasciende, por decirlo así, porque ya trascendió acá, ¿ok? En cambio, este de aquí, que no trascendía acá abajo, acá arriba, al seguir proyectándose hacia arriba, ¿ok? Ahí sí trasciende, pero también cambia de nombre y se llama núcleo reticular gigantocelular vulvar. ¿Ah? ¿No hay noticias? Creo que esta es clase de genética, no sé, tipo de epidemiología, algo así. Este núcleo reticular gigantocelular vulvar es básico para que cuando se activa glutamatérgicamente hablando, un núcleo glutamatérgico,
recibe todas las proyecciones que ascienden de dolor y temperatura mientras estamos durmiendo, pero también durante la vigilia de ahorita en nosotros, pero más cuando estamos durmiendo, con el propósito de, se puede decir como que de concentrar o recargar, no precisamente dolor y temperatura, sino sensibilidad de estereosección, para que adecuadamente hablando y muy bien funcionante este núcleo reticular gigantocelular a su vez se proyecte hacia arriba y que la corteza cerebral se active en casi el 100% de ella justo al día siguiente, cuando ya nos toca levantarnos y estar 100% vigil. O sea, pasar del sueño normal de la madrugada a la vigilia normal de las primeras horas de la mañana siguiente. ¿Sí? Entonces, esa es la función, groseramente hablando. Todavía no vamos a ver función de la formación reticular, porque eso lo vemos entre puente mesencéfalo y encéfalo, o sea, tálamo. Ahorita, más o menos para que me entiendan qué es lo que vamos a ver después. Entonces, este núcleo reticular gigantocelular se puede decir que es el básico, el organizador o el, qué sé yo, el orquestador de la vigilia de cada día siguiente de cada uno de nosotros. ¿Okay? Este núcleo reticular gigantocelular vulvar, a su vez, se proyecta hacia arriba, hacia el tálamo, y precisamente a unos núcleos que se llaman núcleos talámicos intralaminares rostrales, y también se les suele llamar o núcleos intralaminares inespecíficos. La proyección que ayuda a que el retículo gigantocelular vulvar se proyecte a los núcleos talámicos intralaminares rostrales o inespecíficos en el tálamo se llamará haz central de la calor. Entonces este sería el tercer grupo de fibras. Y a su vez, estos núcleos intralaminares rostrales del tálamo se proyectan a casi toda la corteza cerebral de cada lado, pero más en específico a la corteza prefrontal. Y esto nos ayuda, más otras cosas más, a despertarnos normalmente al día siguiente. ¿Sí? Pero a su vez también en el bulbo abierto aparece no solamente el palo celular y el retículo gigantocelular vulvar, sino un tercer grupo de fibras, perdón, de núcleos que se llaman núcleos paramedianos. Son casi insignificantes e intrascendentes, pero estos núcleos paramedianos se proyectan, o sea, mandan fibras al pelvis cerebeloso, pero reciben ellos fibras del núcleo dentado y del núcleo fastigiado o del techo. O sea, mandan fibras al pelvis y a su vez el núcleo dentado y el fastigiado o del techo les proyecta fibras a los núcleos paramedianos. ¿Sigo? ¿Sigo? Complejo olivar. ¿Bueno? ¿Con qué nos topamos también acá? Con algo que estando dentro del sistema nervioso central, pero que están por fuera de la barrera hematoencefálica. Se supone que todos los elementos que están en el sistema nervioso central
forman parte de algo que se llama barrera hematoencefálica, la comunicación entre lo que es sangre y líquido cefalorraquídeo y viceversa, bla, bla, bla. De eso ya hablamos a propósito de la astroglía en particular, que participa en el aislamiento del parénquima frente al espacio perivascular y el aislamiento del parénquima